las oportunidades perdidas, se hablaba hasta de la década perdida, usted escribió mucho en su momento de lo que significó el panismo, y hoy vemos en la mira a expresidentes y hasta pudiera llegar hasta Carlos Salinas, me decía ahorita Álvaro Delgado. Lo saludo con gusto, doctor, buenos días. Buenos días. No tiene precedentes. Bueno, si tomamos en cuenta el México ya más o menos formado como nación, porque eh, Santana fue puesto a juicio y se llevó a cabo un juicio. Al final de cuentas, no se le ni se le metió a la cárcel, ni se le fusiló como a Iturbide, ni nada por el estilo, pero sí se hizo un juicio a un Santana expresidente, pero podemos decir que ese era otro México, que estamos poniendo la vista en el México del siglo XX y del siglo XXI, cuando ya se estableció un régimen que funcionó después de la revolución, un sistema autoritario, y ahí sí que, sobre todo a partir de Cárdenas, el presidente es el centro del poder, y nadie pensaba que se podría hacer algo en contra del presidente o de un expresidente. Esos ya eran seres humanos aparte del resto de los mexicanos. Entonces, en la memoria del mexicano común y corriente, queda ese México autoritario, en donde no se podía ni siquiera pensar en someterlo a juicio, aunque Echeverría, finalmente, después de mucho esfuerzo, se le pone en esta condición, pues no se le declara plenamente culpable, pero tampoco se salva del todo. Sin embargo, lo que ahora estamos viendo es distinto. Ahora sí, es una acusación en toda forma. Alguien que perteneció al círculo interno, a la cúpula del poder, es llevado ante un fiscal que es distinto a los procuradores del pasado, y nos dice algo que en realidad no nos sorprende, o a usted, Luis, le sorprende algo de lo que oyó, le parece increíble que hayan cometido esas corruptelas, bueno, corrupcionzotas, que no son las más grandes que cometieron, pero son suficientemente grandes. En total son como 500 millones de pesos. Lo que se malgastó y se perdió en el sexenio de Peña Nieto y en los otros, bueno, son miles de millones. Pero en fin, en estas acusaciones, ¿le sorprende el tipo de acusación? No, por supuesto que no. A mí Entonces, lo que me sorprende es que, no, no me sorprende. Hay que reconocerse que estamos frente a un momento histórico e inédito, exactamente, haciendo un paralelismo. Criticamos mucho, yo la verdad aprendí mucho de sus columnas en su momento en la Ciudad de México cuando lo seguí, bueno, obvio todavía, pero acuérdese lo que criticábamos al mismo Vicente Fox. Se perdió una oportunidad, doctor. sí se perdió. Se perdió una oportunidad histórica de llamar de cuentas al pasado, por lo menos de saber qué había ocurrido. Y aquí hay expresidentes que puede llegar hasta al hacedor de esta clase política que se llama Carlos Salinas, por Carlos ejemplo. Salinas. Entonces, lo sorprendente no es la acusación. Esa yo creo que todos podríamos darla por buena y por relativamente baja, que son muchos más los actos de corrupción a los que se le podría investigar y acudir a ellos y echárselos en cara y, de ser posible, delante de la justicia. Lo sorprendente, en efecto, es que se diga, que se anuncie, y que se anuncie con toda la seriedad del caso. Bueno, eso quiere decir, volvamos a Fox, que lo de Fox, bueno, ¿qué fue aquello?
No fue el fin del régimen priista, pareció serlo, pudo haber sido realmente un momento en que se abriera una página completamente nueva en el ejercicio del poder en México. No fue el caso. Fox en realidad y el panismo, el PAN en su conjunto, más bien se dejó absorber, cooptar por el viejo régimen, que hizo unos cambios de superficie, pero no unos cambios de fondo. Entonces, la transición a la democracia en realidad no fue ese momento. Probablemente fue el 2018, en donde sí hubo una elección muy competida, donde los resultados fueron, no que no hubiera habido fraudes, sí los hubo en el 2018, pero no lo suficiente. Entonces el resultado fue creíble, hubo competencia, hubo lo importante, proyectos distintos que se le pusieron al elector. Y bueno, ahora tenemos un producto de eso y entonces podemos empezar a aceptar. Ciertamente hay un cambio histórico, un cambio de régimen, no en la superficie, sino en el fondo. Esto viene en un momento muy crítico, en donde la economía está no solamente parada, está cayendo. Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que bueno, en agosto ya dejó de caer. Tomémoslo con reservas. El mundo está cayendo en su economía y es realmente un problema de largo plazo la recuperación. Eso más la pandemia, por un lado, pero por el otro, esta decisión del procurador que está en sintonía con Andrés Manuel López Obrador, porque nada más basta leer los artículos que cada semana publica Gertz Manero en La Jornada para ver que también su enemigo malo es la corrupción, así como lo define también Andrés Manuel López Obrador, o sea que los dos están en sintonía. Y además la Suprema Corte con el ministro Saldívar también está en esa misma longitud de onda. Así que el gobierno federal en su conjunto, dejemos a los estados por un lado, allí sigue el priismo, el panismo en muchos de ellos, pero están bajo asedio, no están a la ofensiva. Entonces el momento histórico sí es importante. No podemos cantar victoria todavía, necesitamos ver por lo menos algunos resultados tangibles, concretos. No sé si la prueba del ácido sea meter en la cárcel a Peña Nieto, que se lo merece sin duda, y los antecesores también, y lo ideal sería meter en la cárcel a Salinas, pero ya prescribieron muchos de sus delitos, y lo más que realistamente podemos aspirar es a que tengan que responder ante el juez a estas acusaciones. Ojalá pudiéramos ir más adelante, más a fondo, pero ya con eso se queda plantada la pica en el Flandes de la corrupción, no que se vaya a acabar, porque bueno, pues eso ni en Finlandia se ha acabado, pero sí que se detenga este proceso que estaba envolviendo a México en la corrupción en todos los niveles y parecía un remolino que quién sabe a qué alturas nos iba a llevar. Si se detiene la fuerza de la corrupción, si se le obliga a retroceder, el país, pese a la pandemia y pese a la crisis económica, que va a tener efectos duraderos, se podrá respirar otro ambiente, un ambiente
espero, confío, de optimismo, de confianza en nosotros mismos, de tener algo que no hemos tenido, orgullo en nuestras instituciones, poder estar pues satisfechos de que el esfuerzo colectivo que se ha hecho para modificar a México está teniendo frutos. No van a ser perfectos, van a quedar muchas tareas a medio hacer, porque en política casi nunca se resuelve un problema, se administra, pero en la administración se puede hacer que el problema sea menos agudo, que afecte menos a la población, y con eso pues llevamos una ganancia. México estuvo, y con esto quiero dejar concluida la idea, México fue una sociedad desde la época colonial destinada a la extracción. Sus autoridades, en primer lugar, pues porque eran españolas, venían de otra parte y vieron al imperio en América pues como una zona de extraer recursos para sus políticas en Europa. Ese era el objetivo, era Europa, no América. Luego ya cuando nos independizamos, las clases políticas muy rápidamente hicieron del gobierno una máquina para extraer recursos para ellos, y la sociedad estaba para servirles. En los últimos años, ya cuando maduró y se empezó a podrir de plano el régimen de la revolución, fue más obvia la extracción. Y el PAN, que había sido un partido que se había opuesto a esto desde una óptica conservadora, católica, de gentes de buenas costumbres, profesionistas que no comulgaban con la corrupción, cuando ya se metieron a esto, cayeron rapidísimo en la corrupción. Entonces, nuestra vergüenza nacional es la clase política. Pero si ahora, vía este cambio, logramos que se hagan por lo menos parte de estos juicios, no todos los responsables, porque entonces habría que llevar a miles y miles y miles a los juicios, ¿qué es lo que... Las cabezas, ¿no? Es decir, las cabezas. Algunos de ellos... Perú pudo, doctor. Perú, es decir, pues bueno, hasta pues, un expresidente se suicidó, es decir... A las cabezas. Yo creo que la corrupción es difícil que la hayan extirpado hasta sus niveles bajos. Pero sí vale la pena ver el caso peruano. Ahora, no hay que poner mucho énfasis en eso, porque Brasil mandó a la prisión a su presidente hace muchos años. Mandó a un presidente que tenía cierta popularidad, y luego ocurrieron cosas muy positivas, y ahora tenemos a Bolsonaro, o sea que no garantiza. Totalmente. No, y además, pero con muchas dudas, vale la pena echarle las ganas a esto. Entonces sería una aportación, como dice usted, un antes y un después. Yo creo que sí la sociedad viera otro enfoque en el combate, ¿no? O a la corrupción, el doctor. Es decir, y que el combate a la corrupción genere energía política, que revitalice al sistema. Incluso ahora que estamos en ese gran problema económico y la pandemia, que parecería que eso desgasta políticamente a cualquiera. Bueno, el poner a la corrupción en el primer plano vía estas declaraciones de Lozoya cambia un tanto el juego político, y aún en estos momentos de crisis económica podemos sacarle el lado positivo que debería de ser, y yo creo que lo va a hacer,
el centro del esfuerzo de López Obrador, porque no tiene muchas posibilidades de revivir la economía rápidamente. En cambio, en materia de corrupción, vaya que sí tiene oportunidades, vaya que sí hay un campo abierto ahí. Totalmente. Doctor, pues estaremos, por supuesto, como siempre, dándole seguimiento y un honor estar haciendo análisis con usted. Muchas gracias y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Saludos al auditorio. Saludos, el doctor Lorenzo Meyer. Suscríbase al canal de YouTube. Saludos a toda la gente allá en YouTube que está sintonizada, conectada, a toda la gente en Facebook. ¿Qué opina usted de lo que está ocurriendo? Estamos frente a un momento inédito. Hace 20 años se perdió una oportunidad. ¿Recuerda usted? Hubo un Pemex Gate en donde se desviaron más de 1,000 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida. Se me olvidó preguntarle eso al doctor, pero vale el paralelismo. No cayó prácticamente nadie. No se llamó a cuentas expresidentes más que a Luis Echeverría y terminó en un arresto domiciliario accidentado. No pasó nada, exactamente. Una clase política en México que llegó al poder o que llegan al poder, como lo hemos visto, de diferentes partidos, a enriquecerse, a decir, oye, pues qué buena está la silla, ¿no? Y no pasa nada, el sistema sigue funcionando igual, sigue con los mismos engranajes, con los mismos aceites usándose para que la máquina siga y no ocurre nada. Estamos frente a un momento histórico en donde un gobierno tiene en la mira a expresidentes y esto pudiera abarcar hasta Carlos Salinas de Gortari, me dicen los entrevistados, porque hay muchos hilos que unen a una, vamos a decirlo, red de complicidades que pues sus hacedores construyeron e hicieron para que funcionara el sistema político así. ¿Hasta dónde va a llegar el expresidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta qué expresidentes, hasta qué cabezas veremos? Muy pronto habrá respuestas. ¿Qué opina usted de todo esto? Insisto, momento histórico que está viviendo el país con nombres, con sucesos que tienen en la mira a los operadores de de toda esta red de corrupción. Suscríbase al canal de YouTube, nos puede ver desde su casa, oficina, en su tablet, en su computadora, en su pantalla plana, en su Smart TV, en su pantalla plana se va a YouTube, le pone Proyecto Puente y listo, desde las 6:30 de la mañana estamos nosotros en vivo o a lo largo del día, en Facebook, por supuesto, como Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, también ahí nos puede ver usted y en sus teléfonos celulares por todas partes, presente Proyecto Puente. Volvemos aquí con la activación en Hermosillo e historias de pandemia, historias de la gente, qué es lo que está haciendo para salir adelante, empresas con sus servicios y más miércoles de reactivación.